bueno, como habíamos quedado en el bloque anterior, estoy aquí pendiente de las preguntas que van haciendo las personas que están compartiendo con nosotros este diálogo. Y antes de pasar a esas preguntas, a mí sí que me gustaría eh, realizar una pregunta personal. No sé si ustedes me permiten hacerlo, pero Claro. por un lado, Rosario es una profesional, una psicóloga que ha trabajado tanto tiempo en situaciones tan límite en Guatemala. Y por el otro lado, tú también, Miguel Ángel, eres un psicólogo ya con una trayectoria, creo que de 30 años, ¿verdad? De Ujú. profesional, de psicólogo. Y claro, me imagino que en esa tremenda experiencia tienen claro muchísimas cosas que han visto en otras personas, pero antes de entrar a las características, me permitirían preguntarles si todo ese conocimiento, todo ese bagaje de experiencia eh, les ha enseñado en la vida a ser resilientes a ustedes. Es decir, ¿ustedes reconocen resiliencia en sí mismos o esto es algo que les ha pasado a sus pacientes, a sus consultantes, pero ustedes no han tenido que vivirla en carne propia? Miguel Ángel, empecemos contigo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Conoces esa cualidad en ti? Sí, sí la reconozco, sí. Eh, claro, hay situaciones, y yo he vivido situaciones donde se pone todo patas arriba, que es una de las cualidades, ¿no? Que según comentaba también Rosario, es puro del trauma, ¿no? Que todo está que no se controla, ¿no? Mira, hablaríamos desde el divorcio, a, en situaciones personales donde yo me he reconocido resiliente, hasta enfermedades, ¿no? Donde ya está alguna cierta limitación. Entonces, sí, sí, precisamente puedo hablar de ella porque creo en ella, ¿no? Y porque la estoy experimentando y la estoy viviendo. Y de vez en cuando me viene muy bien que alguien me lo recuerde, como antes comentábamos, ¿no? Venga, que tienes esa capacidad de resistir y aprender, ¿no? Y adaptarte, ¿no? Y salir fortalecido, ¿no? Sí, sí lo reconozco en mí, pero vamos, yo creo que últimamente cada día. Y tú, Rosario, ¿qué tal tú con todo lo que has visto? Eh, con todo lo que he visto en mi persona, podría decirte que no siempre es tan fácil ser resiliente, que a veces nos exigimos mucho como seres humanos que tenemos que ser resilientes. Se vale quebrarse, se vale doblarse, se vale decir, ahorita no aguanto, pero la idea es salir de esto, ¿no? Porque hace poco tuve una cirugía de cervicales y pasé mucho tiempo en cama. O sea que cuando vino la cuarentena, yo ya había estado en cama también. Entonces, yo creo que nos exigimos demasiado, nos tenemos que tomar nuestro tiempo de asimilar el dolor que estamos sufriendo, nos tenemos que tomar nuestro tiempo de asimilar las cosas que puedo hacer y las que no voy a poder volver a hacer y luego salir fortalecidos. Pero yo lo que digo es que se vale doblarse, porque muchas veces si ven a alguien triste, uno dice, no, pero no estés triste, esto ya va a pasar. Bueno, se vale, porque tenemos una pérdida de algo, tenemos un duelo de algo. ¿Cómo? He de reconocer, perdón, Ajá. que Rosario y yo somos compañeros de operación de cervicales, Nos Ya, hemos sí. porque la hemos apoyado. padecido prácticamente en la misma temporada. O sea, Ujú, ujú. ¿Y que, cómo es esto? O sea, a ver, porque claro, reconocerla en uno mismo, me imagino yo que abre muchísima más perspectiva. Bueno, yo creo que muchas personas que tenemos más de cierta edad hemos tenido que algún momento pensar en esto de la resiliencia. Pero claro, cuando nos ocurre a nivel personal, es como identificar esas cualidades que tal vez a veces no estamos muy conscientes, incluida la cualidad de aceptar la vulnerabilidad y la tristeza que hablabas, Rosario, ¿verdad? Pero ¿qué otra cualidad se requiere o se necesita? ¿Qué se necesita para ser resiliente? Rosario, empecemos contigo. ¿Qué cualidades, qué características, qué situaciones o acontecimientos tiene que haber para que una persona sea resiliente?
Bueno, en mi opinión, yo pienso que parte de lo que mencionó Miguel Ángel, que es el agradecimiento, porque no solo nos vemos a nosotros mismos, sino reconocemos lo que el otro está haciendo por nosotros, la perseverancia, porque sin perseverancia no lo lograríamos. Tenemos que perseverar, incluso cuando pensamos que todo pueda estar perdido. El sentido del humor también, algo que me ha agradado mucho a mí y en momentos en que he estado muy asustada, yo también por la pandemia o porque en mi país ahorita se está expandiendo en lugar de ir bajando, es el sentido del humor y el recibir bromas hace que relajemos un poco la situación, no es tan, sí es serio, pero no nos afecta tanto cuando estamos pudiendo ver la distancia y pues nos causa gracia, ¿sí? He recibido a que reírse, te ayudan, sí. a reírse de la tragedia. Tú, Miguel Ángel, ¿qué te parece? Mira, desde la teoría más pura, que es la de Boris Cyrulnik, ¿no? Al que me refiero porque le sigo mucho, ¿no? Y me gusta cómo lo piensa sobre ello, ¿no? Él habla de que quien en la infancia ha tenido un nicho, él le llama nicho, ¿no? Yo prefiero un nido o algo así, ¿no? Un nido donde ha sido acogido, ha sido criado y ha sido protegido, ¿no? Tienen más probabilidades de ser resiliente a lo largo de la vida, ¿no? Yo creo que no hay que remitirse solo a la infancia, sino que es muy importante que tengamos un conjunto de personas con las que nos podamos relacionar, con las que puedas comentar. Pues mira, hoy estoy fastidiado, ¿vale? Porque me he recibido tal noticia y esto me ha supuesto... Y yo sé que venía al hilo de lo que antes comentabas, ¿no? De cómo uno lo vive a sí mismo. Es decir, yo sé que soy capaz, pero me permito creer que no lo soy, ¿no? ¿Vale? Me doy permiso para... Me doy permiso, reconozco mi vulnerabilidad y es que ante una noticia médica te quedas impactado, ¿vale? Pero luego está esa sensación de que, bueno, que sí, que esto, bueno, pues no es la primera vez, sí es una vez distinta, pero esa capacidad o esa seguridad de que puedo, ¿no? Yo, en mi caso, digo personalmente, ¿no? ¿Vale? Y Ese como, perdón que te interrumpa, Miguel, sí, nada. es como un sentimiento de sí puedo, Sí, sí. pero que viene precedido a veces de no puedo. Claro, porque, a ver, somos seres humanos y Rosario hablaba de vulnerabilidad y ahí la tenemos, ¿no? Y hay muchas veces pues que las cosas o las circunstancias parece que te superan. Digo parece porque al final creo en la resiliencia y creo que somos capaces de superar ese parece que te quieren, ¿no? Pero es verdad, somos humanos, ¿no? Entonces, todo lo humano nos afecta y lo humano que nos toca más profundo, más aún, ¿no? Pero claro, Pero esa sensación de creo en la resiliencia y creo también en mi resiliencia y sé que lo voy a pasar y que voy a superar, aunque en algunos momentos pues lo dude, porque humanos somos, ¿no? digamos que, por lo que te entiendo, sí que se necesita para ser resiliente un ambiente que te procure de alguna manera cierta resiliencia. Has hablado de vínculos, de poder hablar con alguien. ¿Algo más? Este es un ejemplo, porque se me ocurre, ¿no? Se me ocurre una persona, se me ocurre irme un poco al extremo, de una persona que no solo que no tiene gente alrededor, allegados, vínculos cercanos, sino que está en una situación, por ejemplo, de inseguridad a nivel de social, es decir, de guerra, de una pobreza extrema, de una erupción, incluso en un debacle de muertes muy altas y está rodeada de todo eso, ¿no? En ese caso se puede hablar de posibilidades resilientes, Rosario, que ya estamos en situaciones muy, digamos, muy traumáticas, ¿no? ¿Tú lo ves posible o crees que no es posible que se dé esa transformación de una persona estando ahí o tiene que salir de un ambiente así como para que empiece la resiliencia?
ahora que mencionas el volcán, la erupción del volcán, yo pensaba, según la teoría, que quizás tendría que salir del ambiente para ver si era resiliente o no. Y resulta que en la práctica no fue así, porque la persona seguía en el mismo ambiente, seguían todavía en los albergues donde estaban en condiciones duras y pese a que todavía tenían quemaduras y todo, tú los veías contentos. Sí, estaban preocupados por su futuro, pero su actitud no era una actitud negativa. No te puedo hablar en el 100% de los casos, pero en una gran mayoría sí. O sea que de alguna manera el ser humano, a pesar de la tragedia más extrema, es capaz de encontrar como alguna salida, a pesar de, porque claro, pienso en gente que no tiene nada, ¿no? Es decir, es evidente que hay personas que pueden, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Que pudieron tomar sus cosas, subirse en su auto e irse a su, no sé, a su casa, a su residencia de campo, etcétera, ¿no? Pero claro, en situaciones de extrema pobreza, por ejemplo, en donde el confinamiento era casi una tortura, ¿sí? Porque veías los días llegar y no tenías con qué comer. Y además de eso, la muerte de tus familiares. Además de eso, claro, es una situación tremendamente traumática. Y ahí una persona que nos podría estar oyendo diría, ¿qué es esto de la resiliencia? Qué cuento me están contando? Más o menos, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona así, Miguel Ángel? Una persona que ahora mismo escucha esto de resiliencia y dice, bueno, sí suena bonito de psicólogos, pero a ver, mi situación es tremenda, ¿no? Sí, vale. Yo le diría, mira, es una capacidad que tienes, ¿vale? Porque también es otro matiz dentro de la resiliencia, ¿no? ¿Ya? Y es que la vemos como una capacidad, ¿vale? Eh, porque estoy seguro, absolutamente seguro, de que esa persona que tú mencionas, en algún momento de su vida, ha pasado por situaciones parecidas y las ha superado, ¿vale? Entonces, muchas veces es rememorar la historia, lo comentaba Rosario antes, me he quedado también con la idea, ¿no? Rememorar y decir, vale, ahora mismo estás en esta situación, pero recuerdas otros momentos donde tú has estado también muy mal y luego has superado la situación, ¿vale? Es recordar esa capacidad que tienes, que la has demostrado en alguna ocasión y que ahora también se puede poner en marcha. El que pudo, podrá. ¿Vale? ¿Y tú, Rosario, qué le dirías? ¿Qué podrías decir a una persona que mirando su entorno, mirando la situación extrema en la que está, bueno, tiene ese sentimiento de no puedo, de impotencia, de frustración y escucha la palabra resiliencia, escucha levántate y transfórmate y dice, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué le dirías Eh, a una persona así? en la misma narrativa de ellas, cuando las personas te están describiendo, vuelvo al ejemplo del volcán, cuando me estaban describiendo cómo huyeron de la lava, en su misma narrativa estaban haciendo uso de recursos que ni ellos mismos creyeron posibles. Hicieron cosas que humanamente tú dirías, ¿cómo aguantó a jalar a 2 o 3 niños al mismo tiempo? Solo recordarles el cómo salieron de ese momento, decía, bueno, sí, sí soy fuerte, no soy tan, no es solo decir la capacidad de salir adelante, no, ya salieron adelante, ya lo hicieron. De los que estaban ahí, de los sobrevivientes que estaban ahí, eran personas que lo habían vivido y que hicieron cosas que realmente al ojo humano uno dice, no, no puede ser, pero sí, lo hicieron y son capaces de eso y más. O sea, de alguna manera el ser humano tiene como, eso sería muy interesante hablarlo en unos minutos, porque hay algunas preguntas que tengo aquí en donde, claro, la capacidad resiliente queda como un concepto abstracto, medio idealista, que además está hecho para personas que puedan pagarse un psicólogo o personas que puedan o que tengan una cierta capacidad cultural, etcétera, y es como que no se resalta esto que estás diciendo, Rosario, es decir, que no tiene nada que ver con ninguna cualidad especial, es propia nuestra, la compartimos todos.
Lo vamos a desarrollar, ¿les parece? Así como contundentemente con un par de preguntas que han hecho personas que exactamente piensan lo que les acabo de decir. Cortamos Ujú. minutos y regresamos, ¿sí? Muy bien.